Bueno, chicos, pues vamos a ver en este tema muy por encima, en muy pocos minutos, pero también de una manera muy sintética, todo lo que tendría que ver con los orgánulos que se llaman membranosos, con esos orgánulos que se forman en las células, tanto eucariotas como procariotas. Lo que pasa es que sabemos que en las procariotas solamente hay eh, uno en particular, que sería la membrana plasmática, otro que sería el mesosoma, pero que la mayor parte de ellos, lógicamente, están en las eucariotas, que son, por definición, células con núcleo y con orgánulos, ¿no? Con un verdadero núcleo y con orgánulos. Vamos a utilizar la aplicación de Cell para explicarlo muy por encima y, a su vez, el esquema, la tabla de orgánulos que tenéis en los resúmenes, ¿de acuerdo? Es muy importante para el tema de segundo de bachillerato y para la prueba de selectividad, EPAU, como se llame en cada momento, 4 puntos muy particulares, sobre todo los 3 primeros, ¿vale? Que es la estructura y la composición química, es decir, tenemos que saber de qué se compone cada orgánulo de manera general y en algunos de manera más concreta. También su ubicación, saber dónde se encuentran los orgánulos, si están en el citoplasma, si están dentro del núcleo, si están adheridos a algún otro orgánulo, etcétera. Por otro lado, la función que tienen, ¿para qué sirven? Para cada uno tenemos que saber decir para qué sirve, como es lógico. Todos van a tener una función o importancia biológica, como os lo podéis encontrar. Lógicamente, esto es un resumen muy corto sobre las funciones y sobre lo que tendríamos que tener en cuenta. Pero sí es importante que tengamos esta idea básica para poder progresar en el conocimiento y poder tener más claro qué es lo que nos entra en cada una de las cuestiones, ¿de acuerdo? Venga, muy bien, pues vamos a utilizar, como decíamos, esta aplicación que es de Cell, que la podéis tener también para el móvil. Y vamos a ir un poco por orden, mirando cómo es esa estructura, mirando esa ubicación y comentando cuál sería la función. Os recomiendo tener también una imagen de referencia, puede ser de un libro de texto o el dibujo que vosotros hagáis, para recordar también de qué estamos hablando, ¿vale? Poder mirar, por ejemplo, este resumen y a la vez escuchar lo que estoy comentando. Sería muy interesante para poder aprovechar al máximo el tiempo. Venga, pues vamos a empezar eh, por una membrana que ya habríamos comentado anteriormente, que es esta que tenemos circular. Aquí, bueno, de una manera muy simple, sería la envoltura nuclear, que recordamos que tiene una serie de poros, los tenemos por ahí dibujados, que permiten que las moléculas que no sean polares o que tengan un gran tamaño puedan atravesar el núcleo y llegar a su interior. Eso va a ser muy importante, lógicamente, para el funcionamiento del propio núcleo, que va a necesitar a veces proteínas, por ejemplo. Si salimos del núcleo, vamos a tener alrededor de él, siempre pegados a él, lo que se conoce como retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Nosotros lo tenemos alrededor y lo reconocemos porque tiene unos puntitos que tenemos aquí dibujados. Estos serían esos retículos, esos serían los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Como vemos, rodea al núcleo. ¿Y qué tenemos en ellos? Pues tenemos esto que tenemos aquí, un ribosoma. El ribosoma es una sustancia un orgánulo que se compone de dos sustancias, por un lado proteínas y por otro lado ARN ribosómico. Muy bien, seguiríamos. Si vemos aquí unido o en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener otro retículo endoplasmático, que es el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué sabemos que es liso? Porque no tiene puntitos. Si el de abajo tenía puntitos, que recordamos son los ribosomas, el que tenemos nosotros a su lado no va a tener esos puntitos y por lo tanto sabemos que no tiene ribosomas. Muy bien, pues ya hemos visto uno y otro, pero no hemos dicho para qué sirven. Pues bueno, su función va a ser procesar biomoléculas, distintas biomoléculas en el caso del retículo endoplasmático rugoso y en el caso del retículo endoplasmático liso. En el caso del retículo endoplasmático rugoso va a ser su función el procesamiento de las proteínas que se habrían formado en los ribosomas y que lógicamente va a estar en contacto con ese retículo endoplasmático que tenemos ahí. Si producimos aquí una proteína,
va a ir rápidamente al retículo endoplasmático rugoso y va a ser procesada. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, no va a estar relacionado con las proteínas, sino que va a estar relacionado con el procesamiento de los lípidos, de las grasas, ¿vale? Bueno, distintos tipos de lípidos y grasas entre ellos. Muy bien, ¿qué más orgánulos membranosos tenemos? Pues tenemos aquí este orgánulo que tiene forma cilíndrica y que si lo miramos por la mitad, vamos a darle un poquito la vuelta, vemos que tiene crestas. Esto es una mitocondria. Tiene una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, y tiene estas crestas que delimitan un interior que se llama matriz mitocondrial. La función de la mitocondria va a ser una función eminentemente energética, va a ser producir la energía en forma de ATP que va a necesitar la célula para su metabolismo. Venga, seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Circular. Estas esferas que tenemos circulares, y si la vemos aquí, estarían huecas, podrían ser dos tipos de orgánulos. En general son vesículas y su nombre puede ser lisosomas o su nombre puede ser peroxisomas en función de la función, valga la redundancia, que tenga ese orgánulo. Si son lisosomas, esta vesícula de lo que se va a encargar va a ser de digerir moléculas que pueden ser, bueno, de utilidad o todo lo contrario, sustancias que quiera eliminar la célula. Los peroxisomas, por otro lado, van a intervenir en una reacción metabólica más concreta que va a ser la generación de, bueno, digamos, eliminar un exceso de agua oxigenada. Pero eso lo veremos más en profundidad porque merecería bastante más detalle. Alrededor de estas vesículas, junto a las mitocondrias y el retículo, vamos a tener este orgánulo que si lo abrimos por la mitad, vamos a ver si lo dejamos abierto, vamos a ver que tiene una forma de sáculo, ¿ves? No sé si veis que son como sacos aplanados. Si lo vemos de lado, vemos que está hueco que delimita una luz, un lumen interior. Este es el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Su función básicamente va a ser la emisión de vesículas, como estas que tenemos aquí, que van a servir por un lado para el transporte o por otro lado para procesos más específicos de la célula. Pero en general siempre, siempre, siempre va a tener que ver con la formación de vesículas. Imaginaros que nosotros tenemos una proteína que hayamos formado en el retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? En este ribosoma la hemos formado a partir del retículo endoplasmático, la hemos, perdón, procesado a partir del retículo endoplasmático rugoso, la tendríamos en el interior del retículo endoplasmático rugoso, que no me permite ver el interior en esta aplicación, aunque lo señalemos, no me permite cortarla en corte transversal y ver su interior. Pero bueno, en el interior tendríamos algo parecido a lo que tenemos en el aparato de Golgi, un hueco en el cual se produce esa transformación de las proteínas. Pues bueno, si nosotros esas proteínas necesitamos mandarlas a otro sitio, se van a generar unas vesículas que irán al complejo de Golgi, allí podrán sufrir otras transformaciones y mandarlo en forma también de vesículas, por ejemplo, a otro punto de la célula o al exterior de la propia célula. Aquí tenemos presentados los lisosomas y peroxisomas con otro color, pero en general siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de vesículas con distintas funciones. Por último, por supuesto, y no por menos importante, la membrana plasmática. Ya vimos que se forma sobre todo por fosfolípidos y esfingolípidos, aunque también tiene proteínas y colesterol. Su función, como es lógico, va a ser darle una protección a la membrana, a la célula, perdón, una separación entre el interior y el exterior, y por otro lado también controlar qué sustancias van a entrar dentro de la célula y hacer en ciertas ocasiones un transporte que se llama transporte activo, en función del gasto de ATP, aunque mucho del transporte va a ser simplemente un transporte pasivo, es decir, a favor de un gradiente o aprovechando las características apolares de la membrana plasmática. Así que estos serían los orgánulos membranosos. No hemos comentado algunos que a lo mejor estáis pensando en ellos, que son los centriolos que juntos forman el centrosoma. ¿Por qué no lo hemos comentado en este tema en particular, en este vídeo? Porque su formación
no es membranosa, no se forman a partir de membranas, es decir, no se forman a partir de lípidos, sino que se forman a partir de proteínas. Si nos fijamos aquí en la estructura, estos túbulos se forman por proteínas, así que por eso no se han incluido en este tema. Así que bueno, hemos intentado hacerlo un poquito más directo y sobre todo muy, muy importante, como siempre digo, los esquemas. Ser capaces de sintetizar esto y luego a partir de esa base que hemos comprendido que realmente tenemos, ¿vale? Que no memorizamos, sino que intentamos comprender al máximo, a partir de esa base añadimos más conocimientos y completamos más nuestras respuestas para hacerlas más específicas o más desarrolladas. Pero muy, muy importante siempre la base, siempre lo más sencillo. Venga, pues seguimos. Hasta luego.